Ha estado muy interesante el cómo estamos conversando. Yo quería hacerte una pregunta, Farid, a ti, Fernando, también, ¿no? ¿Cómo se tangibiliza esto todo que estamos hablando? ¿Cómo se va a tangibilizar, piensan ustedes, en los próximos meses o próximos semestres? Con el tema, ok, tenemos una economía que se desacelera, sin instituciones, sin canales de reivindicación, no sé, popular o sin canales para llevar de alguna forma, sin que se desborde el descontento, nadie se siente representado, la gente vota y se acabó. Entonces, tú dices, hace un rato dijiste, Farid, ojalá que no sea como que ojalá que sea como en los 70s y como en los 80s. En los 70s estaba, ¿quién estaba en los 70s? Cuando yo era niñito. Bueno, era Velasco, pues, ¿no? Era Velasco. Era Bermúdez. Tuviste la constituyente, tuviste partidos políticos, representaciones. Y van a decir que los extrañas, van a decir pero digamos, había una institucionalidad fuerte, ¿no? Incluso tenías una izquierda mucho más fuerte de la que tenés. Tenías a quien deportar, digamos. Es la materialización de la institucionalidad es de que tenías a quien deportar. Entonces, había líderes reconocidos, había un consenso social, que esos eran los enemigos de la sociedad. O sea, eran vistos como enemigos. Eran vistos, pero entonces... Los últimos 13 deportados en el Perú fue justamente el 78. Incluido Sofocleto. Han sido antes. Ahí Atuesta estuvo en el... Ahí, sí. Entonces, a lo que yo voy es... Además, el otro problema que a mí me parece, así que personalmente me da pena, es que, y volviendo al artículo ese mencionaron de Waldo Mendoza, que dice, lo más importante es conocer los miembros del equipo económico de los candidatos. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Porque... Es lo primero que te chantan, ¿no? ¿Quién es parte de su equipo económico, de este candidato? O sea, el ministro seguro es menos conocido que Verónica Mendoza. Da lo mismo, porque apenas llegan para cambian de equipo. Exacto, pero es un absurdo. Pero en términos, a lo que voy es que la última experiencia vivida es de que aparentemente el ganador de las elecciones tenía un equipo económico que fue descartado antes del 28 de julio. Entonces, en la percepción social es, ¿para qué voy a votar? O sea, ¿para qué voy a tener una ilusión en votar por alguien que eventualmente tiene la mitad más uno y sale elegido presidente si por el programa económico que vote no lo puso en se parche. lo pone? Entonces, lo que, volviendo a tu pregunta, mi personal preocupación y la pena es que el descontento puede alcanzar niveles de masividad al punto de que, no sé, tener ausentismo electoral, tener actos vandálicos en el proceso electoral. Pero eso no es solamente un tema económico, en general, ¿no? Un tema programático de los mismos candidatos, ¿no? Ellos ofrecen A y hacen B, ¿no? O se venden como A ¿para y qué son B. votas? ¿Para qué diablos te venden? La gente creo que tiene ilusiones cortas. Vale decir, si tú has votado en los últimos 25 años, digamos, ¿no? Y siempre has sentido la frustración que te han engañado, que no han hecho lo que han prometido, y esto ha traído como resultado que todos los gobiernos en el Perú en los últimos 25 años han terminado mal, todos. No ha habido un gobierno, incluso ya es casi con independencia de otras variables, con terrorismo, sin terrorismo, con crisis económica, con crecimiento económico. Hemos tenido gobiernos que han terminado mal con crecimiento económico. Es que cuando tú conversas con gente de otros países, te dice, ya quisiéramos haber tenido el crecimiento ustedes, claro, para apuntalar un gobierno, por ejemplo. Y de hecho, en otros países donde había crecimiento, claro, había también reelección ciertamente, pues salían reelegidos. Es decir, claro, el punto de apoyo del gobierno era, digamos, ese beneficio que tenía. Pero el problema que tenemos acá es que se va... Clinton, por ejemplo. Claro, pero es que es un tema de aparato de Estado que no tenemos nosotros, ¿no? De institucionalización. Pero no estamos hablando, no, ya, olvídate de Clinton, estamos hablando acá en la región, ¿no? Pero acá lo que vamos a estar, lo que estamos... yo quisiera colocar el tema de... Oye, Bolivia está en la puta madre. Olvídate de Clinton, no hablemos de Bolivia. Pero comparativamente Bolivia está en la puta madre. Ese es el punto de Fernando, o sea, que tienes auge económico, porque tienes auge económico, tienes capacidad de reelección. En Argentina tuviste auge económico, tuviste capacidad de reelección, te va mal económicamente y pierdes la elección. O sea, hay una cierta... En Colombia, hay una correlatividad. pero difícilmente desperdicias el crecimiento económico para que no te vaya bien, ¿no? Entiendo, claro. Y todos los gobiernos terminan pésimos. Miren ustedes,
Perú Posible termina pues con 5 candidatos presidenciales y 2 escaños, el APRA termina con 4 escaños. Es pues impresionante, ¿no? La fragilidad extrema. Pero mirando escenarios para adelante y para completar esto que podría ser apocalíptico, pero en realidad hay algunas cosas que nos encaminan a pensar así, va a haber segunda vuelta. Casi inexorable. Casi inexorable. Si hay segunda vuelta, lo que quiero llevar es a que el partido de gobierno, y de manera consecutiva sería el cuarto, no tendría mayoría en Congreso. Claro. Y ahora depende de quién va a estar allí. Si es el APRA, si digamos es el Fujimorismo, probablemente mantenga cierto control. Pero si es otro partido, puede ocurrir exactamente lo mismo como ocurrió con Perú Posible y el Partido Nacionalista. Claro. La fragilidad es alta. Y en el Congreso va a venir nuevamente, y no hay nada que nos lleve a pensar que sea de manera distinta, una dispersión, fraccionamiento, la calidad de los representantes va a ser nuevamente, digamos, Bajísima. baja. ¿Hasta cuánto se puede aguantar? Nuevamente, antes el crecimiento económico lo aguantaba, pero ahora... entonces, esto va a estar asociado a el incremento de la protesta social. Digamos que en principio parece que pudiera uno pensar que sí. Y un Estado en esas características, y bueno, ¿hasta cuándo? Es decir, llegamos al cuarto gobierno elegido democráticamente, pero con una alerta máxima preocupante. Llegamos al cuarto gobierno elegido democráticamente pidiendo esto es una dictadura. Es que vas a tener a toda esa ese es gente el tema, ¿no? que toda la vida sale a decir que necesitamos una dictadura Mano fuerte, y que no estamos preparados para una democracia y bla, 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 que tú conoces muy bien, ¿no? Que lo miras así de tu foto a otra foto. Pero mira, a ver, yo entiendo perfectamente todas estas cosas y además las comprendo perfectamente. Hay un tema de desengaño fortísimo en la ilusión de la gente alrededor de lo que significa el crecimiento económico incluso. Porque yo creo que es más eso. No es un tema de cómo instrumentaliza el gobierno el crecimiento económico para reelegirse, sino cómo es percibido ese crecimiento desde los propios votantes. Entonces, evidentemente, Alan García tuvo los mejores precios de la vida del mundo mundial, de los commodities, unos ingresos maravillosos, y tuvo 4 candidatos. Y creo que no tuvo tampoco no, fue Meche fue en un momento Candidata, claro. candidata, pero se retiró, ¿no es cierto? Y le quedan 4. Entonces, para tratar de no estirarlo mucho en ese sentido, es lo que tú estás mirando ahí es que hay un desengaño permanente de la población respecto de sus, no solo de las promesas, porque las promesas ya no sirven para El nada. problema es hasta cuándo puedes seguir desengañando. Eso. Exacto. Y aquí lleva el desengaño crónico. O sea, aquí lleva cuando ya no le crees absolutamente nada a nadie, porque lo que tú estás viendo es que, además de que las ofertas y las ofertas de campaña no son vinculantes en ningún caso, ¿no es cierto? Y que cuando hay bonanza y te dicen que hay bonanza, tú no sientes que hay ese beneficio. Lo que puedes tener es ¿cierto? eventos como lo del pulpinazo, lo de la repartija, Claro. repetido cada mes. Entonces, Ingobernabilidad total. el nivel que vas a tener es de que si tú tienes eventos recientes, no hablemos de los 70s, no hablemos de estos eventos recientes, ¿verdad? La élite política del país tiene que retroceder frente a la repartija, porque ya se volvía inviable socialmente, porque había demasiada gente en la calle. Entonces, ayer, si esto ocurre, Que no era tanto como en los 80s igual. No, no era nada, comparado con los ninguna 80. manera. Los 80 era, pucha, no había ni garantías constitucionales, una desgracia. El mismo pulpinazo, ¿no? Que cambian las normas laborales, ¿no? Y de pronto pues sale todo el mundo a reclamar, y eso podría repetirse a cada rato. No vas a poder lanzar ninguna norma, nada. ese es el tema. Entonces, y como no tienes a quién deportar, que es el problema adicional, que la diferencia con el pasado, que Claro, tenías a que quién tenías deportar, figuras fijas ahí, tenías a los líderes. enemigos claramente pintados. Entonces el pueblo sentía que algo se está haciendo. No, ya se ha puesto límite al abuso, a la anarquía y Claro. Entonces, ese es el problema que yo veo. Por ejemplo, lo que ha hecho Fernando me sorprendió, que va a ser 100 años que lo que va a ocurrir este 28 de julio del De otro los año. gobiernos de los partidos del Partido Civil, pues. En esa época no hay un tercer gobierno elegido de manera consecutiva. Después del partido de anarquía, parece. No, después ya vino pues el oncenio y todo lo demás, ¿no? Leía. Ya, ok. ¿Y qué ventana ves? Porque estamos recontra negros. Yo sé que tú eres dark.
Ah, sí. Pero- Está venido verde. Ya venía verde. Pero tú eres dark, así. Sí. Danos alguna esperanza. ¿Cuál es la ventanita? Luz al final del... Inmaduro, verde. ¿Hay alguna ventanita o no hay? Yo, Apagamos la luz, nos vamos todos a... yo creo que lo que va a haber de facto, como ocurrió, es de que se van a forjar líderes en estas protestas, en lo de la repartija, en lo del pulpinazo, ahí hay líderes tangibles. Y van a ser las futuras personas encarceladas y deportadas. O sea, digamos que de esta crisis va a salir lo del Una nueva liderazgo. generación, o sea, todas esas quejas del caballero que está aquí en el medio de ustedes dos, ¡Unidad! Sí. todas esas quejas van a ser relegadas porque se va a forjar una nueva generación. O sea, esa generación vigente al día de hoy. Más aterrizada a las necesidades del hoy, ¿no? Que quizá más que con tanta ideología, No, pero con no tanto es rollo. aterrizada, sino que son originadas en eventos prácticos. O sea, organizar el pulpinazo, organizar la protesta de la repartija. Y significa tener sentido común, identificar problemas, focalizarlos, ejercer un rol de liderazgo. O sea, Yo tuve esa idea igual cuando ocurrió lo de Fujimori y la caída de la dictadura y salía esta gente, decía, va a salir un grupo de líderes de gente que va a empezar a forjar unos nuevos partidos, y yo lo único que vi fue a Toledo que se subió encima de un coche, lo levantaron y salió presidente. Se acabó la generación. Y se acabó la generación. No va a ocurrir porque no veo que se forjen. Porque también es cierto que así como hay esta posibilidad y potencialidad vista efectivamente en estos movimientos, todavía, digamos, yo también creo bastante exiguos comparativamente, también es cierto que hay un desincentivo para meterse a las peleas por cargos de representación. Claro, es O sea, hay desincentivo de mucha gente que participación dice, ¿sabes política. qué? No, del Congreso, alguna gente incluso que estando en el Congreso dice, yo ya no vuelvo a participar, Así es, o de, yo no voy a estar allí donde en realidad no se pueden hacer cosas, y eso sí abre un ancho campo para, al contrario, gente pues de todo tipo, ¿no? Claro, yo he escuchado mucha gente del Congreso que te dice no se puede trabajar, o sea, mejor Claro, pero entonces- llevas la vida como la llevas y punto. Claro, pero entonces viene el tema de la efectividad. Entonces, estás en contra de las nuevas leyes laborales juveniles. ¿Cuál es el vehículo efectivo? Ser congresista o organizar una marcha en la calle. Si eres líder político nato, más efectivo es... O sea, nos está, salir a la calle. lo que va a pasar con este tema de la crisis económica, digamos, si es que llega, es agudizar, Va a llegar. es agudizar las contradicciones, para que ocurra algún evento que pueda surgir de Las todo esto. contradicciones están todo el tiempo. Se van a agudizar aunque no se quiera. O sea, por ejemplo, para mí una imagen emblemática es la del exministro Castilla en el Congreso diciendo hay que prenderle velitas a China. Sí, sí, y entonces la política económica del Perú es Depende. semejante a las beatas del Señor de los Milagros. Ya, entonces, eso sí es la matemática. Para eso para eso estoy un Harvard. Eso sí es la matemática. Entonces, Hablando del tema de las contradicciones. Las contradicciones de la beata. Las contradicciones de la verdad. No hay nada más contradictorio, pero bueno. Es cierto. ¿Es posible, existe, o es un monstruo así como tipo Tulu o un Minotauro? ¿Pragmatismo en la ideología o el idealismo pragmático o algo por el estilo? Porque si estamos en un problema, o sea, real, verdadero, que afecta la institucionalidad, la gestión pública, la gobernabilidad y todas estas cosas, tú dices, necesitamos pragmatismo para solucionar las cosas y después estructuralmente vamos acomodando el asunto. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, se puede seguir hablando de, oye, la gente se está muriendo de frío, le ponemos casa, no, tenemos que ir a un comité para ver si le ponemos casa con la calefacción a la izquierda o a la derecha, o en el piso o en el techo. un comité técnico de reforma de las FP. Claro, ¿me entiendes? Entonces, todas ese tipo de cosas, todos hablan en un comité. No, brother, necesitamos algo que sea, oye, vamos y lo acomodamos. Entonces, normalmente uno está acostumbrado en general a escuchar que la ideología y el pragmatismo están enfrentados, ¿no es cierto? De alguna manera. Que dicen, no, porque eso es pura ideología. Entonces, no, hay que ser pragmático, hay que ser práctico, hay que solucionar los problemas sin ideología. ¿Eso existe? ¿Se puede? Yo creo que
este tema de la ideología, claro, es un término usado muy elásticamente, ¿no? Exacto. Porque la otra parte de que no sé qué significa. Sí, no, y en todo caso, no sé qué partido actualmente en el Perú reposa, digamos, en la ideología. Digamos, como este cuerpo de ideas que te permiten interpretar las cosas y la sociedad y su visión. No, yo creo que programático nada más, ¿no? Y los políticos no solamente son cada vez más pragmáticos, ¿eh? Cada vez más pragmáticos. Sí, yo me acuerdo que en el 2011 estuve en un evento en Chile y estaba un par de personas, que no voy a decir su nombre, entonces ellos decían, cuando Humala llegue al poder va a ser el chavismo. Yo le decía, no va a ser el chavismo, y no porque no quería que sea o no sea, sino porque para mí, por ejemplo, Ollanta Humala era la personificación de un político pragmático. Así como estuvo chavista el 2006, más anaranjado el 2011 y totalmente amarillo en el gobierno, podrá ser rojo en el 2016, 17 en adelante. Es decir, los políticos en el Perú se preparan para ganar una elección, no para gobernar. Y ese es un problema. Es un problema. Ahora, mira, sobre Oye, ¿dónde esa, está nuestra ventana con el futuro? sobre esa cuestión de lo del pragmatismo, yo creo que hay una apología del pragmatismo que se reduce a esta afirmación de los técnicos. Nos dice los técnicos esto pensando en los gafiteros. Y nuevamente, entonces supuestamente un técnico per se es bueno, tiene esa cualidad, que intrínsecamente como es técnico y no tiene ideología lo tiene que hacer bien. Pero en el mundo de los hechos lo que conocemos es que hay gafiteros y gafiteros, gente que hace las cosas bien y las cosas mal. Entonces ahí es en donde el elemento de la ideología tiene lugar, porque digamos, el pragmatismo es la materialización de un pensamiento abstracto para un objetivo. Si ese pensamiento abstracto no existe como tal, lo que tenemos es soluciones totalmente empíricas, ad hoc para cada momento, donde no hay ninguna direccionalidad, y lo que genera en términos sociales es una percepción de vacío. Claro, es como más o menos decir, mira, vamos a ir a la luna, pero no me hable de ciencia, cuñado. La ciencia me complica. Vamos a la luna, toca un cohete y vamos. Yo creo que es ahí. No hablemos de política, ¿no? Increíble. No, estoy de acuerdo, ahora se ha exacerbado la idea que mientras menos político eres, hace mejor las cosas, ¿no? El técnico, el tecnopol le llaman ahora, en realidad va a mostrar sus carencias a nivel del gobierno cuando asume justamente cargos de decisión política. Hemos visto, por ejemplo, a muchos economistas, ¿no? Que han tenido cargos de ministro, viceministro, donde tienen que tomar decisiones políticas, y sin embargo hayan fallado, porque probablemente pudieran ser el buen técnico a nivel del aparato del Estado, pero no, digamos, tener los instrumentos, la pericia, claro, por ejemplo, para poder moverse, porque tú sabes, tienes que tener además una visión sobre el contexto, por ejemplo, en qué momento dar determinada medida, y con quién hacerlo. Ese es hacer política. Que es, por ejemplo, todo este tema del transporte, por ejemplo, ¿no? Este sistema de transporte, que podría haber estado muy bien, todo lo que tú quieras, pero al momento de presentarlo y llevarlo a cabo es imposible si no tienes un aparato político detrás. No solo eso, sino que además existe la idea de que hay que blindar determinadas cosas de la política, y la política tiene que estar por fuera y que no puede contaminar esas cosas. Que es lo que tú estás diciendo que ha pasado en los últimos 15, 20 años en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? No, desde mucho antes, desde que Fujimori desembarca su equipo económico. Desde ahí. Claro, hay un artículo... No, pero sí ha habido ministros de Economía políticos, ¿ah? Discúlpame, el único ministro de Economía que haya sido militante del partido de gobierno ha sido Yoshiyama con Fujimori. Todos los demás son técnicos. Wow. Y con esa ya nos recontrapasamos porque tenemos 20 minutos hablando de este último bloque. Y los anunciantes no molestan. No se molestan. Seguimos chupando y son felices. Pero luego, así como para cierre, lo único que nos queda, según el señor Matuk, ¿no? En cuanto a la economía tan oscura que nos va a venir más adelante, es escribir una carta a Papá Noel. Ya que estamos en Navidad, de pronto nos puede ayudar, porque no tenemos muchas salidas, ¿no? Pero bueno.
Despídete. Pide tú, pero. Chao. Muchas gracias, chicos, por venir. Chicos, dice el otro. Muchas gracias, señores, por venir. Realmente ha sido un placer. Caballero, caballero. Caballeros. Señores. Tengo Un vacío de la puta madre. Gracias. Chao. Chao, gracias.